Hola, hoy vamos a hablar sobre los sentidos del tacto y del gusto. De todos nuestros sentidos, el tacto puede ser el más reconfortante. Al tocar y ser tocados por otros, superamos al menos momentáneamente nuestro aislamiento. Damos, recibimos ternura y atención. En la mayoría de las sociedades, el saludo puede ser percibido por el tacto, es decir, estrechar las manos, frotar los labios contra las mejillas o abrazar. Es una muestra de cariño y afecto. La superficie del cuerpo humano, como los dedos, brazos y piernas, está representada en una banda transversal denominada corteza sensorial. Para entender el gusto debemos distinguirlo primero del sabor. La comida surge de una combinación compleja de gusto y olfato. Si se tapa la nariz mientras comemos, desaparece la mayor parte del sabor de la comida, aunque todavía reconoce las cualidades básicas del gusto. Puede ser dulce, ácido, salado y amargo. En otras palabras, tiene el gusto, pero no el sabor. Un adulto tiene alrededor de 10.000 papilas gustativas. El número de papilas gustativas disminuye con la edad. Es un hecho que explica que los ancianos a menudo pierden el interés por la comida. Es importante no confundir con otro concepto denominado sabor, el cual es un ejemplo de procesamiento multisensorial, donde existe la integración de al menos 3 distintos canales sensoriales, como gusto, olfato y somatosensación. Relación con la conducta humana. Cuando hablamos del tacto en el comportamiento de las personas, nos referimos a varias sensaciones que nos producen la relación entre las personas y objetos entre sí. El tacto es de los 5 sentidos el más desarrollado por los seres vivos. Le sigue el olfato, la vista, el oído y el gusto. La piel juega un papel importante en el sentido háptico. Este término se usa para describir el sentido del tacto mentalmente extendido que se produce con la experiencia total de vivir y actuar en el espacio. El sentido háptico es un sentido adquirido, pues se aplica a objetos vistos que se han tocado. El afecto materno alcanza su máxima expresión durante los íntimos contactos cara a cara entre madre y lactante. La estimulación cutánea en distintas formas es esencial para el sano desarrollo físico y conductual. La sociedad condiciona el tipo de partes que se pueden tocar y las que no, al igual que aquellas partes de la piel que pueden exhibirse. Muchas partes del cuerpo son tabús según la cultura. Por ejemplo, en Fiyi es tabú tocar el cabello o en Japón tocar la nuca a una chica. Otros factores como religión, los mitos de masculinidad o el estatus social condicionan nuestro comportamiento. La sensación de sabor de cada persona es construida por la experiencia y siempre cambia a medida que se prueban más comidas. El sabor y el olfato juegan un papel central, ya que ellos son pieza clave para la supervivencia. Aunque tenemos un sentido del olfato más débil que muchos otros mamíferos, para nosotros el olfato juega un papel mucho más potente en el gusto. Nuestros grandes cerebros, mientras tanto, permiten que el sabor despierte un amplio rango de recuerdos, pensamientos, emociones y asociaciones. Los niños son, biológicamente hablando, criaturas extrañas. La quisquillosidad que poseen
parece estar programada por la evolución, ya que protegía a los niños pequeños de comer elementos extraños, posiblemente venenosos. Cada niño pasa por fases a medida que el cerebro madura y que crecen las redes neuronales, que dan forma a la percepción y al comportamiento. ¿Se puede medir? El sentido del gusto se puede medir. El ser humano es capaz de detectar 5 sabores: dulce, amargo, salado, ácido y umami. Pero hay que tener en cuenta que este sentido no opera independientemente. El sabor que percibimos al consumir un alimento es mucho más complejo y sofisticado que estos 5 sabores, debido en parte a la percepción que obtenemos a través del sentido del olfato, ya que este nos da una mejor experimentación. Ahora, con respecto al tacto, también se puede medir. Esto se realiza mediante estímulos como lo táctil, el olor y la temperatura. Por ejemplo, existe un tipo de medición llamado umbral del olor, el cual se usa para describir la sensibilidad dolorosa en términos generales. En pocas palabras, gracias a esto, un sujeto diferencia las sensaciones dolorosas de las no dolorosas. De hecho, sí existen mitos asociados tanto para el tacto como para el gusto. El que más destaca por parte del tacto es el mito de tocar algo supuestamente frío y algo normal, como un libro. Si tocas una superficie de metal, como la perilla de una puerta o algo similar, y luego una superficie de plástico, seguramente sentirás que al tocar uno del otro se siente más frío. Pero no quiere decir que sea más frío, de hecho, los dos tienen la misma temperatura. Esto es debido a la termoconductividad, que es la proporción de calor que se transmite de un cuerpo a otro. Cuando tocas el libro y cuando tocas el metal, no estás sintiendo su temperatura en realidad. Lo que estás sintiendo es la proporción de calor que va desde y hacia ti. Es decir, que estás sintiendo el efecto que tiene en tu piel. Por tanto, este mito es falso. Por parte del gusto tenemos 2 mitos que destacan. El primero de ellos es el mito de que el gusto se divide en zonas que nos permiten detectar el sabor. En muchas ocasiones, incluso en la escuela, nos enseñaron que los sabores se detectan en la lengua, en algunas áreas. Este mito nació cuando una teoría trató de demostrar el por qué sentíamos los sabores y se trató de conectar un determinado tipo de papila gustativa con uno de los clásicos 4 sabores. Los sabores eran 4: el dulce, el amargo, el salado y el ácido. Hasta 1974, donde se agregó el 5º sabor denominado umami o sabroso. En los últimos años se comenzó a hablar sobre el 6º sabor, sabor a grasa, también conocido como kokumi. Podríamos explicar al kokumi como la sensación del agregado de manteca a un plato de risotto. Volviendo a la explicación, esta indicaba que las papilas de la punta de la lengua detectaban el dulce y el final de la lengua detectaba el amargo, que los laterales delanteros sentían el salado y los laterales posteriores el ácido. Pero si uno hace la prueba de ponerse unos gramos de azúcar en el final de la lengua, se siente igualmente el dulce. El tema es que para quien interpretó el mapa lo tomó como un absoluto, como un sistema binario, pero ese dibujo solo quería ejemplificar las zonas de mayor sensibilidad y las no pintadas, que eran las de menor sensibilidad, quedando así este mito como falso. El siguiente es el mito de que sin el olfato las cosas no tienen sabor. Si bien es cierto, es por medio del sentido del gusto que saboreamos los alimentos. Sin embargo, el olfato es responsable del 80% de los sabores que probamos. Según los expertos, la falta de gusto, conocida como ageusia, es muy rara y tiene mucho menos impacto en el día a día que la falta de olfato. La mayoría de la gente que piensa que ha perdido el gusto, lo que ha perdido es el olfato, que es conocido como anosmia, y el impacto físico y psicológico puede ser devastador y de largo alcance. Por lo tanto, este mito no es de todo falso. Fenómeno del miembro fantasma. En muchos casos la gente siente dolor, aun cuando no haya sido herida, o mucho después de que la lesión ha sanado.
Uno de los ejemplos más desconcertantes de este fenómeno es cuando la gente sufre la amputación de un brazo o una pierna. A menudo continúa sintiendo que el miembro sigue ahí. Puede dar comezón, cosquillear o acalambrarse. La gente puede incluso olvidar que ha desaparecido y tratar de moverlo. Calor paradójico. Tenemos fibras frías que aceleran su tasa de descarga cuando la piel se enfría y que la disminuye cuando la piel se calienta. Por el contrario, tenemos fibras calientes que aceleran su tasa de descarga cuando la piel se calienta y la hacen más lenta cuando la piel se enfría. El encéfalo puede usar la información combinada de esos dos conjuntos de fibras como base para determinar la temperatura de la piel. Si ambos conjuntos se activan a la vez, el encéfalo por lo regular interpreta su patrón combinado de descargas como caliente. De esta forma, en ocasiones puede pensar que está tocando algo caliente cuando en realidad está tocando algo caliente y frío al mismo tiempo. Las cosquillas. Nuestras expectativas también influyen sobre los sentidos de la piel. Por ejemplo, cuando alguien más nos hace cosquillas, nos volvemos inesperadamente sensibles y excitados. Pero hacernos cosquillas a nosotros mismos no tiene el mismo efecto. Al parecer la razón estriba en que el cerebro anticipa las consecuencias de experiencias sensoriales específicas y cancela algunas de manera efectiva. Por otro lado, el rostro y las yemas de los dedos son extremadamente sensibles, mientras que las piernas, pies y espalda lo son mucho menos. Vamos a realizar un ejercicio. Debes trazar los dedos índice y corazón como lo podemos ver en las imágenes. Luego deberás frotar con la parte media de los dedos en la punta de tu nariz, de arriba hacia abajo, con los ojos cerrados. De ese modo sentirás que tienes dos narices. A esto le llamamos ilusión de Aristóteles, ya que fue este filósofo quien descubrió este experimento. Pero, ¿a qué se debe esto? Según Dearborn en su libro El cerebro idiota, nos dice que parte de nuestra capacidad para identificar cosas tocándolas se produce gracias a que el cerebro es consciente de cómo están dispuestos nuestros dedos, por lo que si tocamos algo pequeño con los dedos índice y corazón sentiremos un solo objeto, pero si cruzamos estos dos dedos y cerramos los ojos sentiremos dos objetos distintos. Esto es un efecto secundario del hecho que no hay comunicación entre cortes somatosensorial que procesa el tacto y el cortes motor que mueve los dedos para señalarle a aquella contradicción. Obviamente, los ojos deben estar cerrados para que no podamos proporcionar información que clarifique esta conclusión incorrecta.